desde el punto de vista de las empresas, bueno, pues conceptos como la consumerización o la globalización de la economía han llevado al CIO, ¿no?, a estar en un protagonismo importantísimo, ¿no? Es decir, las tecnologías de la información, como estamos viendo, son una de las palancas fundamentales de la innovación y del cambio, y eso, bueno, pues les ha otorgado un protagonismo muy importante, ¿no?, como veíamos en el estudio de Penteo, ¿no? Por lo tanto, para discutir, para debatir, ¿no?, sería el discussion en inglés, ¿no?, para debatir sobre los diferentes aspectos, ¿no?, qué es lo que la alta dirección de las compañías quieren de sus CIOs, ¿no? Para ello contamos con la presencia de Manuel Martín Muñío, director general de Norbolsa, Agustín Marcaide, del Grupo Eroski, y Antón Praderas, presidente de CIE Automotive. Y además también contaremos con el testimonio a través de vídeo de otros consejeros delegados que haremos a continuación, ¿no? Para empezar, yo lanzaría una pregunta, ¿no?, y es qué aspectos, ¿no?, de la provisión del servicio, ¿no?, por empezar tal vez por lo más prosaico, son los drivers, ¿no?, que miden ese nivel de eficiencia, ¿no?, ese nivel de excelencia que pedimos a un CIO, ¿no? Es decir, cuáles son los drivers más importantes, ¿no? Manuel, ¿o quién quiere empezar? Bueno, pues empiezo yo mismo. Bueno, un saludo a todos los presentes. En una empresa como Eroski, que está situada así como a medio camino entre las empresas en las que el producto es información y las empresas en las que el producto es producto, es algo que tiene átomos y cuesta mover, con 1.800 tiendas, 1 millón de clientes diarios, 9 millones de productos que pasan, el CIO tiene una responsabilidad muy notable sobre que las cosas funcionen, sobre que la maquinaria no se pare. Tiene una responsabilidad notable sobre la competitividad, la capacidad que tiene la organización para mantener una tensión competitiva en el mercado. Y diría yo, que me imagino que será una buena parte de lo que vamos a discutir a continuación, también tiene una gran responsabilidad en la diferenciación de esa empresa con respecto a otras, en aportar un grado de diferencia sustancial, relevante para los clientes, que permita que la empresa pueda competir en el futuro. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo en el caso nuestro de Norbolsa, que un poco para... Nada. Está claro que son mis orejas, no es el activo. Seguro que la tecnología funciona. No. Entonces yo decía que es un elemento crítico, evidentemente, porque todo lo que es ejecución de decisiones de inversión de las personas en los mercados, pues necesitas una fiabilidad absoluta. Entonces yo creo que en la prestación, efectivamente, pues los criterios son los que supongo que compartiremos todos. Pues tiene que ser fiable, tiene que ser robusto, tiene que ser preciso, es decir, se tiene que entregar en el momento en que se debe entregar, tiene que ser equilibrado, es decir, que el retorno que esperas también de esa prestación tenga sentido, tiene que ser centrada, porque yo creo que hoy en día nos pasa a todos que los recursos son limitados y no podemos hacer todos de todo, es decir, con lo cual esos son los requisitos básicos, ¿no? En nuestro caso es un elemento de competitividad claro, lo ha sido desde el principio, claro, nosotros, un poco viendo también las presentaciones, somos digitales desde el año 90 prácticamente, es decir, yo cuando me incorporé a Norbolsa y me incorporé como analista financiero, fue la reforma del mercado de valores, se eliminaron los títulos físicos, se hicieron las anotaciones en cuenta, es decir, digital, y aquellos parques que habíamos visto con agentes de cambio y bolsa comprando y vendiendo acciones desaparecieron y se hicieron mercados electrónicos que nos daban acceso a todos los mercados del mundo a través de la tecnología. Entonces, realmente, desde el año 90 nosotros estamos en un mundo digital, es decir, nosotros no tenemos fábricas, no tenemos tiendas, lo que tenemos es tecnología y conocimiento o análisis de los mercados, son los dos puntos, con lo cual la tecnología, evidentemente, es un elemento competitivo claro, que en nuestro caso, además, y no por visión mía, yo entré de analista y en el año 90 el CIO de Norbolsa, entonces director de sistemas que se llamaba, ya estaba en el comité de dirección, pero es un elemento de competitivo claro y de diferenciación también, que luego veremos un poquito más. Antón, tú en el sector de automoción. Sí, en el sector nuestro de automoción, bueno, en general un poquito en el mundo de la industria, yo creo que el tipo de empresa que viene, todo el mundo del industria, del 4.0, etcétera, yo creo que el tema del CIO
es una cosa, yo casi diría que a desaparecer. Y digo que a desaparecer en un sentido, en que estamos hablando de unos señores que dominan una herramienta y resulta que esa herramienta va a ser la base de todas las áreas de la compañía. Entonces, esto a veces me recuerda un poquito no sé, el comparativo de la situación actual sería como si tú tuvieras en casa unos señores que saben idiomas y todos los demás para vender tienen que llamarles para que les hagan la traducción. No tiene sentido. Entonces yo creo que el futuro de los CIOs va a ser un futuro de una implicación absoluta en la cuenta de resultados. Tienen que saber toda la cuenta completa, todos los procesos completos. ¿Por qué? Porque desde el conocimiento de su herramienta es donde podemos implementar todas las mejoras. Entonces, no creo que tengan que ser áreas separadas. Este es un problema general, yo creo que de todas las grandes compañías. Yo creo que la gran compañía en general, un organigrama normal de gran compañía es una cosa del pasado. Es decir, los organigramas del futuro de las grandes compañías tienen que vivir la nueva cultura, crear la nueva cultura, el trabajo en red, pero dentro de la compañía, no solamente en la sociedad, dentro de la compañía hay que trabajar en red. Bueno, y todo esto lo que nos va a suponer es esto, que todos vamos a tener que ser un poco CIOs, porque si tú no consigues que toda tu gente sea un poco CIO, no va a poder saber con qué herramientas cuenta, cómo puede mejorar el proceso o cómo puede innovar determinadas áreas de la compañía. Por ello, creo que este cambio será uno de los elementos fundamentales. No sabemos cómo se hará, necesitará su tiempo, pero tendrá que ir llegando poco a poco. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que, bueno, antes de dar paso a la siguiente pregunta, si os parece, vamos a introducir unos vídeos en los que vamos a tomar las opiniones de tres consejeros delegados que también han querido, presidentes de sus respectivas compañías, que son Alberto García de Euskaltel, Eduardo Dávila del Grupo AON y Manuel Huerta de Oxital. Vamos a escuchar sus opiniones también y a continuación continuamos debatiendo sobre este interesante asunto. Egunon. Eskerrik asko APD por dejarme participar en este foro y compartir lo que espero de mi CIO como CEO. Primero, no perdernos en las siglas y entender lo que significa. Nuevas tecnologías, nuevos riesgos, nuevas oportunidades, tanto para nosotros como para nuestros clientes. De mi CIO espero que me ayude de una función externa de cara a ellos, desde el punto de vista de crecimiento, en el punto de vista de desarrollo, en integrar el Data Analytics y la innovación. De hecho, en AON, nuestro CIO, para complicarlo un poco más, es CEO, es Chief Innovation and Information Officer. Muchas gracias y buenos días. La Dirección de Sistemas de Información que encarna el CIO es un órgano fundamental en cualquier organización empresarial. El área de sistemas de información es un órgano vital que recibe una gran cantidad de información en bruto y que bombea de vuelta a la organización una información tratada, susceptible de ser gestionada y que permite tomar decisiones relevantes. En nuestro caso, en el sector de las telecomunicaciones, además, ese área tiene una doble importancia porque permite tanto implementar en la realidad las propuestas al mercado en forma de productos y servicios, como poner en práctica lo que entendemos que es la excelencia en la gestión de la experiencia del cliente. Lo que yo espero de un buen responsable de sistemas de información de una compañía es una alta orientación al negocio, una visión de futuro, tener un alto conocimiento de la tecnología, de los proveedores que la ofrecen, capacidad de comunicación, coordinación de equipos y, sobre todo, un gran liderazgo para sacar los proyectos adelante. Bueno, como estamos viendo, las opiniones van siendo coincidentes, ¿no? Todo el mundo pone en ese rol que antes también comentaban desde Penteo, ¿no? Un poquito casi de superdirectivo, ¿no? Superman, tal vez de superdirectivo. Y en esa línea, ¿le otorgáis tal vez un protagonismo al CIO en cuanto a agente del cambio? ¿Es el agente del cambio por excelencia? ¿Es uno de los agentes del cambio? ¿Qué opinión tenéis respecto? Porque al final no hay que olvidar que las personas somos resistentes al cambio, intentamos evitar el cambio, no somos muy propensos al mismo, ¿no? Y aquí de lo que va, y por lo que hemos ido antes también al señor Dorronsoro, va del cambio, ¿no? ¿Qué rol le otorgáis en vuestras respectivas compañías al CIO en cuanto a agente del cambio? Bueno, yo creo que
O sea, es un elemento de cambio, al igual que son elementos del cambio, tienen que ser casi todas las personas de la organización, pero desde luego todos los altos directivos. O sea, el CEO no deja de ser chief, es decir, deja de ser un máximo ejecutivo y, por tanto, responsable de la estrategia y de la ejecución de la misma en la empresa. Con alguna ventaja añadida, y es, yo hablo un poco de lo que conozco, que en una empresa como la mía, Iñaki, es decir, por ponerle nombre, es decir, el subdirector general de Norbolsa, el CEO de Norbolsa, es decir, es el que más conoce los procesos de la compañía, es decir, tiene un conocimiento transversal absoluto de todo lo que es el proceso de la compañía y tiene una capacitación técnica de la que carecemos otros que enriquece las discusiones en un comité de dirección sobre por dónde tiene que ir la estrategia de la compañía en todos estos temas, ¿no? Con lo cual es un elemento más de cambio, no el único, por supuesto, es decir, porque lo que tiene que intentar es en aquellas, igual que la gente que está con conocimiento de clientes, la gente que está con conocimiento de otros stakeholders de la compañía, él tiene que aportar su especialidad, digamos, en lo que es el conocimiento de los procesos y el conocimiento de lo que son las tendencias tecnológicas para intentar generar ideas que dan lugar al cambio. Eso es un elemento más con elementos diferenciales, claro. Y eso es un poco lo que... Coincido mucho con lo que dice Manuel. Algunos de los impactos más importantes en las empresas tienen que ver con la evolución de las tecnologías de la información y con el uso de esas tecnologías. Los clientes están cambiando en la forma de comportarse, en la forma en la que se informan, compran, consumen, gastan su tiempo de ocio y el agente más importante de todos estos cambios se está produciendo a través de las tecnologías de la información. Quieras o no quieras, el cliente tuyo está cambiando. Las empresas estamos cambiando, estamos sumando datos y usándolos de maneras en las que antes no se podían usar. Las tecnologías 4.0 de la industria, pero las bases de datos o los big data para empresas de servicios afectan de una manera notable a la manera en la que las empresas se van a relacionar con los clientes, las propuestas que les van a poder hacer, más individualizadas, más segmentadas primero, pero más individualizadas después. Y son las tecnologías de información las que están provocando esto como elemento más agente. Y además esto mismo está modificando las cadenas de valor de las empresas. Hay nuevos entrantes que ocupan o todo o parte de tu cadena tradicional de valor y te obligan a modificar la manera en la que concibes el negocio, la que se concebía el negocio. Y también las tecnologías de información están detrás de eso. El CEO está en una posición privilegiada y de responsabilidad para identificar esos movimientos, cómo y a quién impactan en la empresa. Evidentemente, es uno de los primeros afectados porque se responsabiliza en primera persona de la construcción de los sistemas que también están afectados por esto mismo de las cadenas de valor diferentes, lo que se hace dentro, lo que se hace fuera, lo que se hace en la nube, la seguridad, en fin, está directamente implicado en esas cosas, pero también tiene una responsabilidad importante en identificar qué otras áreas de oportunidad o de amenaza se abren para otras áreas de la empresa. Porque no todo está igualmente afectado por estas tecnologías de información. No nos afecta lo mismo estas tecnologías de información a nuestro negocio de viajes que a nuestro negocio de ocio-deporte o que a nuestro negocio de distribución de productos alimentarios. Y esa capacidad de traducción de lo que ocurre a la realidad de diferentes negocios, mejor que en ningún otro lugar, el CEO está en esa atalaya para poder identificarlo. O sea, es el evangelizador de la digitalización dentro de la empresa, ¿no? Tal vez el que permita esa traducción, pero eso conecta un poco con el comentario que ha hecho antes Antón, ¿no? En el sentido de decir, puede que sea también por un tema educativo, ¿no? Porque partimos de asignaturas, ¿no? Yo también en la educación cuando ves asignatura de informática, ¿no? Y digo, bueno, esto es como leer o escribir, esto es transversal, ¿no? Necesitas tener capacidades digitales, ¿no? Para luego interactuar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, Antón, esto? Sí, no, yo creo que el cambio, todo tiene su historia, ¿no? Y en la historia de las compañías, normalmente los departamentos de informática, cuando comenzaron, eran unos departamentos muy dedicados a desarrollos propios, etcétera, etcétera, ¿no?
Hoy en día yo creo que se pide mucho más tener una gente que lo que básicamente da a la compañía es la vitalidad tecnológica. Entonces tiene que ser una gente que domine todos los productos que están en el mercado. Hoy cada vez más el tipo de producto que vamos a tener en el mercado va a ser una commodity para casi todo. Es decir, ahora cuando se está hablando del mundo digital, un elemento muy curioso es que se está hablando que todo lo que es el conocimiento ya no va a ser el centro. O sea, ya vamos a pasar. El conocimiento de casi todo lo vamos a tener como una commodity. Lo que tenemos que hacer es crear una cultura de compañía que sepa gestionar todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que, por supuesto, aparte de la vitalidad tecnológica, tienes el segundo problema en las compañías, que es los analfabetos digitales, que son todos los gestores, incluido el CEO, todos analfabetos digitales. Bueno, pues hay que cambiar. Es decir, tú antes en una empresa de automoción, por ejemplo, de los años 60, clásica, de empresa familiar vasca, ¿qué era? Pues era un señor que sabía de mecánica, y como sabía mucho de mecánica y sabía de esa herramienta, llegaba a montar una empresa. Bueno, pues es que ahora lo que hay que saber es del otro. O sea, lo de la mecánica, en fin, ya sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿ahora quién va a ser el ganador? Por lo menos en nuestra casa. En nuestra casa va a ser aquellos señores que sepan coger los procesos y ponerlos en absoluta eficiencia. Y entonces, ¿quiénes son los señores que tienen los instrumentos y la herramienta más importante para esto? Pues la gente que viene del mundo de la informática. Claro, si esa gente no ha visto o no vive o no le han dejado vivir una cuenta de resultados, tenemos un pequeño problema. Entonces, quizá uno de los temas interesantes sería, ocurre con todo, ocurre prácticamente, por lo menos en nuestra casa, ocurre yo creo que con todas las áreas de la compañía, pero como todos necesitamos cada vez más gente más universal, y dentro de esa universalidad necesitamos que tengan conocimientos de esto, hombre, el ideal ¿cuál es? El ideal es que estos señores hagan gestión, tengan el P&L famoso que todo el mundo va hablando por ahí. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a poder ver tu conocimiento, tu herramienta, en qué puede mejorar todas las partes de la compañía. Ya sé que es un ideal de trabajo y sé que en grandes compañías con el mundo, con muchos departamentos no funciona. Pero en cambio creo que en un mundo gestionado en plan PYME funciona muy bien, o podría funcionar muy bien. Bueno, es un poco el segundo renacimiento, ¿no? Me parece que lo habías comentado en tu presentación, ¿no? Y es precisamente esto, es pasar un poco de esa especialización que desde el siglo XX, ¿no? Finales del XIX, ¿no? Ha ido impulsando, ¿no? El desarrollo de la sociedad, a volver un poco a ese entorno humanista, ¿no? Universalista, ¿no? Donde todas las personas tenían múltiples disciplinas y eran capaces de interactuar en diferentes ambientes, ¿no? Lógicamente todos tenemos en la mente a Leonardo, ¿no? En ese máximo exponente de alguien capaz de pintar o diseñar máquinas o hacer múltiples cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, es cierto que el CIO es un experto TIC, pero coincido con lo que has dicho entonces. Y yo creo que tal vez le tiene una barrera muy grande, ¿no? Que es el mundo de la gestión, ¿no? El acercarle a los numeritos, ¿no? A la cuenta de pérdidas y ganancias o a dar a entender, ¿no? cómo funcionan, ¿no? Porque se han quedado más en la parte más operativa, ¿no? Por eso, tal vez deberíamos comentar, ¿no? ¿Qué os parece si hablamos un poco de cuál es, por lo tanto, el rol más destacado? Porque, claro, ya no es el experto técnico súper especialista, ¿no? Por lo que estáis hablando, da la sensación de que es una persona que debe tener unas habilidades diferentes, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Que las que tienen hoy, puede ser, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Quién se arranca? Pues hay que pedirle lo mismo que le pides al CEO y a cualquier directivo. Sí. Cuando decía, no, es que piden que el CEO sea un superdirectivo. Bueno, lo que nos piden a todos, por pedir que no quede, ¿no? Es decir, pues tiene que tener la misma capacidad que un CEO de llevar equipos, de gestionar una cuenta de resultados, de entender la estrategia de la compañía, de generar, de ser capaz de gestionar diferentes perfiles técnicos, de atraer el talento, de mantenerlo, de comunicar a las otras áreas, de ser capaz de traducir toda esa tecnología a un idioma que otros más legos no lo entendemos, y sobre todo entender que él no es la tecnología por la tecnología, sino que él está en un proyecto que es una empresa, una empresa no deja de ser un grupo de personas trabajando con un objetivo común, que ese objetivo común es conseguir un crecimiento sostenible de la misma y que él está ahí para eso, aportando su parte, pero para eso.
no está ni para ser el mejor en tecnología, ni para... No, está para conseguir que ese proyecto funcione. Por ejemplo, una empresa como la nuestra es una empresa de nicho, pues con claridad. Es decir, hay que buscar cómo podemos utilizar la tecnología para seguir siendo una empresa de éxito en una estrategia de nicho, ¿no? Y también la empresa tiene que tener, lógicamente, es decir, tiene que ponerla en sitio que tiene que estar. No le puedes decir, se participe todo esto, pero sigue en la sala de máquinas. Es decir, hombre, es evidente, ¿cómo se arregla que no vea una cuenta de resultados? Estando en el comité de dirección, participando de ella. Eso es casi inmediato, ¿no? Entonces, luego en una empresa, yo hablo de las mías, porque no sé las demás, es claro que el CEO, que como he dicho es su director general, en nuestro caso, participa absolutamente de la estrategia y tiene la cuenta de resultados tan metida en la cabeza como yo. Es decir, que es fundamental. Y también es importante no solo que esté en el comité de dirección, sino que, es decir, la propia organización sea permeable un poco a toda esta tecnología, que también en nuestro caso, por la historia, decían de Antón, claro, la historia te va marcando, pues es que es natural, ¿no? O sea, yo ahora cuando estoy viendo un poco todo esto, digo, pues bueno, nosotros somos digitales desde el 90, pues el gran boom de esa digitalización que nosotros teníamos, encima ponerla en todo el mundo, lo puso Internet en el año 97, que estuvimos, y nuestro CEO está ya metido en el negocio. O sea, digamos que de alguna forma nosotros es un camino que hemos recorrido, que nos queda muchísimo por recorrer todavía, eso es evidente, ¿no? Porque en la transformación digital es otra cosa y todavía estamos en ello. Pero bueno, yo creo que tiene que ser un directivo con unas capacidades, igual que un CEO, prácticamente, bueno, sin prácticamente, y la empresa también tiene que colocarle en el sitio donde tiene que estar, ¿no? Para poder participar de ello. Vamos. Pues sí, el 9 en todo, ¿no? Como salía la encuesta. Porque no había 10. Se reservará el 10 para, no sé, para uno mismo. Es muy evidente que las características de un CEO, de un alto directivo, debe tener unas cuantas de estas que cualquier alto directivo debe tener en una empresa. Desde luego tiene que ser bueno en lo suyo, en lo que le afecta a su campo de responsabilidad directa. Pero a mí la parte que más me preocupa, y es la que quiero apuntar aquí, sin abundar en las características normales de liderazgo o de visión o de carácter general, ser capaz de ponerse en una mirada general sobre la empresa, yo diría que hay algunos cuantos movimientos impulsados por las tecnologías de información que deben aparecer en la estrategia de la empresa y debe ser a través del CEO, de cómo pueden llegar a la estrategia de la empresa, y es que participe en la elaboración de la estrategia de la empresa como un buen diagnosticador de lo que ocurre y de lo que eso puede afectar de una manera positiva o negativa a las estrategias, y después llevarlo a la práctica, tomando buenas decisiones, porque en esto de las tecnologías de la información y de los cacharros que aparecen y de las promesas que aparecen y que van a cambiar el mundo, no todas se van a hacer, no todas se van a hacer en tu ámbito de gestión, no todas se van a hacer ahora, porque acertar a tiempo es muy importante. Acertar en el momento equivocado te puede costar mucho y acaso te cuesta después recuperarte. El tomar las decisiones adecuadas sobre esto que evoluciona muy rápido es muy relevante para las empresas, y eso debe aparecer en las estrategias. Una de esas implicaciones de los cambios de la cadena de valores, que cada vez los límites de las empresas están más gaseosos, más líquidos, por hablar de terminologías muy recientes. Esta gestión está muy cerca también, en muchos casos, en las empresas de servicios, está muy cerca de la responsabilidad de los CEOs. Identificar cuándo una incorporación a tu cadena de valor de alguien externo te puede permitir ir más rápido, de una manera más decidida, a explorar un territorio, y si ese territorio existe, pues lo ocupas, y si no, pues lo abandonas. Esa gestión de los bordes de las empresas, de los bordes de las cadenas de valor tradicionales, en muchos casos, en las empresas de servicios lo es una responsabilidad cercana a los CEOs, y eso puede modificar la estrategia. Es decir, hay muchos elementos que, cuando hablamos de visión estratégica, llegando a un terreno más cercano, esa visión estratégica
puede afectar de una manera muy notable a la propia dinámica y la competitividad futura de la empresa. Y es el CEO el que puede estar en mejor disposición que otros para identificarlo. Sí, no, yo creo que no es pedir todo, sino simplemente es ver que históricamente pues, una gerencia de una planta industrial pues se solía llegar desde 3 áreas, ¿no? Solías llegar o desde comercial, o desde producción, o desde finanzas. Eran tus 3 áreas. Y entonces, cuando tú estabas pidiendo, oye, este gerente y tal, y lo definías, no, viene del mundo comercial, sabe un poquito de finanzas, tal, ibas haciendo, bueno, yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a pensar que también el CEO puede ser otro elemento más, ¿no? Claramente ya no tiene que dejar de ser un señor dependiente de finanzas, que en el fondo en las grandes compañías andaba por ahí, y bueno, y tal como viene el mundo, y tal como viene por lo menos en todo lo que es el 4.0, yo creo que en muchísimas plantas son personajes. El único tema es que no se queden mirando el ombligo, es decir, que no se queden en el propio departamento haciendo mis cositas y no quiero saber más. Esto es como todo en la vida, se necesita también tener la ambición de querer hacer esas cosas, ¿no? Y también la empresa tiene que dar la ambición, porque si no les dejas moverse, pues tienen un problema. Pero en esto que hemos comentado del nuevo tipo de relaciones, de las formas de trabajar de esto, creo que ahí es donde este caldo de cultivo va a empezar y estas cosas van a ir para adelante. Porque si no cambiamos las formas de trabajar, las culturas de las compañías, el CEO tendrá un problema para llegar donde tiene que llegar. Bueno, realmente, por lo que estamos explicando, tienen un reto formidable delante, ¿no? Porque seguramente uno de los mandatos de cualquier empresa es siempre el saber vender, ¿eh? Y eso, por eso, seguramente lo que comentabas, Antón, era, bueno, pues las carreras más habituales, pues o provenían del mundo del área comercial, o tal vez del área financiera, porque la empresa a veces había pasado por dificultades y entonces, bueno, ese rol de alguien muy pendiente del tema costes y eficiencia y demás, pues tomaba relevancia, ¿no? Ahora estamos hablando de que el CEO entra a formar parte de esa terna, ¿no? de posibles candidatos, pero, claro, las habilidades que necesita son habilidades un poco más soft, ¿no? Porque estamos hablando que es alguien capaz de impulsar la digitalización de la empresa, capaz de identificar cómo tus ventajas competitivas sostenibles se apalancan en personas. Bueno, me parece que, Antón, tú te referías a crear una cultura de empresa, ¿no? Es decir, que el esfuerzo es brutal, ¿no? Es decir, estamos hablando casi de un superdirectivo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el superdirectivo no hay ni uno. Es decir, todo el mundo, para afrontar todo esto, vengas del mundo que vengas, sabes un poquito de algo y lo demás siempre tienes que apoyarte en alguno que sepa del otro lado, ¿no? Entonces, eso, el trabajar juntos, quizás un poco... Hay muchos departamentos muy acostumbrados a trabajar entre ellos y otros departamentos se te quedan un poco en plan isla, porque quieren ser un poco isla, ¿no? Bueno, pues ese es el primer problema que tienes. Oiga, usted no puede ser una isla, ¿no? También este tema que se está hablando aquí en el estudio anterior, de ese departamento siempre demandado al que siempre llega tarde, nunca consigues que, en fin, así no se puede vivir. Es decir, esto no es, de esa forma no vas a conseguir el cambio de la compañía ni vas a conseguir todo lo demás. Al revés, lo que tienes que hacer es estar pensando en planes de formación de todos los directivos, y no solo directivos, sino de todas tus células de producción, etcétera, cómo van a funcionar. Pues claro, es que conforme empieces a informatizar todo esto, el lío que vamos a tener es brutal, ¿no? Y claro, una cosa es resetear el iPad o lo que sea, o el tal, y otra cosa es resetear tus líneas de producción. Es decir, estamos hablando de temas y eso va a ser muy, muy importante, cada día más importante, y se va a necesitar mucho conocimiento de este lado, ¿no? Bueno, en el mundo industrial clarísimamente esto viene así. Y yo creo que sobre todo en lo que es una factoría normal de producción de 300, 400 personas de ahí para abajo, creo que este perfil puede ser un perfil muy importante para poder gestionarlo globalmente. Antonio ha hecho una mención que me parece relevante en el sentido de el CEO como generalista y más que como especialista. El riesgo de que el CEO sea una persona que se ocupe de sus cosas a demanda de los demás, a prestar servicios cuando los demás le piden.
Yo creo que un papel muy relevante y la única manera de que su capacidad de visión de lo que ocurre acabe en la estrategia de la empresa es que tenga una gran capacidad de entender la estrategia de la empresa y de entender los oficios de los demás y ser capaz de colaborar en equipo con los demás, no con los de su ámbito específicamente, sino con los demás. Es una característica que en un equipo de dirección debería darse en todos, pero que puede tener riesgo de que cuando el ámbito es muy especialista y lejano a los demás, pues se convierta en un ámbito separado y por lo tanto le cueste esa permeabilización con los demás. Tal vez la consumerización ha provocado esto, ¿no? Es decir, el momento en el que el CIO era especialista, era el único especialista y entonces un día venía, te explicaba algo y decías, ahí va, esto se puede hacer, a cuando lo estás haciendo en casa y lo que esperas es que cuando llegues a la empresa encuentres una infraestructura que te permita hacer lo mismo. Conectar dispositivos o tener temas biométricos, en fin. Hoy en día llega la tecnología antes al mundo del hogar que al mundo de la empresa, cuando hace apenas 10, 15 años era al revés. Seguramente los gobiernos las empresas a la sociedad, ¿no? Entonces, tal vez lo que esté pasando ahora por la cabeza de muchos CIOs es ahora tengo que hablar con muchos, entre comillas, si cogemos el símil futbolístico, ¿no? Con muchos seleccionadores nacionales, ¿no? Ahora hablo de tecnología y la gente con la que hablo, con la que interactúo, sobre todo si es un nativo digital, no un inmigrante, que somos la mayoría de nuestra generación, si no todos, lógicamente tiene una capacidad y tiene una opinión para entender qué puede hacer la tecnología. Ese es el reto de las empresas de hoy, que en muchos casos nos enfrentamos a clientes que tienen más información que tú de lo que tú les tienes que vender. Ese es un reto fantástico y dentro de la empresa seguro que el CIO se enfrenta a eso mismo con todos los demás, que cuando va a vender una idea, pues alguien tiene ya esa idea y media. O por lo menos su concepción de la misma, ¿no? Que también puede ser muy diferente a, como decías antes, ¿no? Resetear un iPad no es lo mismo que resetear un PLC o bueno, cualquier otro tipo de aparato que son mucho más sofisticados y con un impacto mucho más grande en un entorno productivo. Es la proactividad, pues un poco en línea de lo que dices, es decir, aquí estamos hablando un poco de lo atractivo para el CIO, saber oportunidades, eso es muy importante, por supuesto, pero también lo obliga a salir de su zona de confort. Es decir, bueno, pues, si tú eres un especialista, cuando estás un poco, como decimos, encerrado en tu ámbito, pues estás en una zona en la que tú eres el que más sabes, lo dominas, lo controlas. Lo que estamos hablando de empezar a participar en la estrategia, en la cuenta de resultados, tal, supone salir de una zona de confort, supone ser proactivo y bueno, pues eso también no es fácil. Pero lo mismo ocurre con el resto de C, lo que pongamos O. Es decir, un CFO sabe mucho de finanzas, pero si le pasa a gerente, pues comercial habrá visto lo mismo que un CIO. Y sin embargo, se da en muchos casos. En el caso comercial, al revés, hay muchos clientes, pero el balance, bueno, pues lo ha visto un poco como lo ha visto. O sea, es decir, no hay ninguna barrera en el caso del CIO adicional. Lo que pasa es que exige un salir de la zona de confort y trabajar con el resto de áreas. Y muy importante, lo que hemos dicho, es decir, no tanto ir detrás, porque hombre, alineado con el negocio solo faltaba, es que si va en dirección contraria, pues a todos nos echan, a mí, a todos, o sea, no, eso damos por hecho que vamos todos alineados con el negocio, pues se trata de ir alineado no detrás, o sea, no de que, oye, pues él va, me pide, yo hago, no, hay que ir a la vez, los dos mirando por el cristal a ver por dónde queremos ir, qué rumbo tomamos, ¿no? Porque si no, ese es un poco el... Muy bien, pues si os parece, vamos a dar paso a las conclusiones. Es la única slide, ¿no?, que vamos a proyectar. Algunos odiamos el PowerPoint, no por la herramienta en sí, sino porque dicen que distrae las atenciones, ¿no?, de lo que se explica, ¿no? Pues bueno, hemos dejado una para el final, para cumplir un poco con el protocolo. Es un poco hemos hablado de que lo que esperamos, ¿no?, el CEO, lo que espera de su CEO, pues es que sigue siendo fundamental en el día a día, ¿no?, para mantener esa eficiencia operativa. El delivery de las operaciones está muy basado y cada vez más en las tecnologías y, por lo tanto, la eficiencia, la robustez, la escalabilidad son elementos determinantes de esa parte, ¿no?, la parte, como he dicho antes, posiblemente más prosaica, ¿no? También es que deben aprovechar el conocimiento del CIO sobre el negocio y la tecnología para añadir valor que contribuya a la diferenciación. Es claro que es la única estrategia vigente en el primer mundo, ¿no?, en el mundo en que nos encontramos,
competir por costes es efímero, no somos productores de materias primeras, por lo tanto, la otra alternativa que nos queda es competir por diferenciación y la simbiosis que crea, ¿no?, la tecnología y las personas y esa cultura organizativa, pues impulsa, ¿no?, la diferenciación y la creación de ventajas competitivas sostenibles, ¿no? El CIO, además, debe ser el principal agente del cambio, ¿no? Pero comentabas, Manuel, ¿no? Pero no el único, porque, claro, al final esto es una responsabilidad de todos, ¿no? El liderar el cambio. Parece que es lo único permanente, esa sí que es la única constante de todo lo que nos estamos viendo, es el cambio, ¿no? Lo que pasa es que si nos retrotrayéramos algunos escritos de hace 2000 años, o incluso más, el Código Hammurabi ya hablaba de eso, ¿no?, de que lo único permanente es el cambio, ¿no? O sea, que es algo de la civilización y del progreso humano. El cambio es permanente y, por lo tanto, el CIO puede ser uno de los principales agentes, pero no el único, ¿no? Luego, dadas las interacciones de terceros en nuestra cadena de valor, que también lo has comentado, Agustín, ¿no?, el CIO debe saber desarrollar una buena red de alianzas que sirvan como ventana impulsora de la actualización tecnológica, ¿no? Es decir, creo que es tan amplio el abanico, ¿no?, y el impacto que las tecnologías de la información están teniendo en el mundo empresarial, que es prácticamente imposible pensar que un CIO va a ser especialista absolutamente de todo, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser capaz de identificar esas redes que hay externas y cómo esas redes se incorporan en tu cadena de valor y te ayudan a incrementar o multiplicar el valor que tú estás otorgando a la sociedad, ¿no? Y por último ¿no?, que el CIO no es un directivo exclusivamente técnico, sino que es más humanista, podríamos decir, debe reunir todas las cualidades que tiene un alto directivo, ¿no? Capacidad de gestión de equipos multidisciplinares, gestión de sus áreas con visión de negocio, proactividad, implicación y liderazgo. Y ciertamente, esto, como ha comentado Manuel, es prácticamente el decálogo, ¿no? No sé si son 10, no son tantas, pero bueno, el decálogo de todas las características que le estamos pidiendo a cualquier directivo, incluso a cualquier mando intermedio, podríamos decir ya en este momento, para poder liderar sus diferentes áreas funcionales. No sé si queréis añadir alguna cosa como conclusión. Pues muy sencillo lo que sale como conclusión. Ahora hay que hacerlo, ¿no? Llevarlo a la realidad, ¿no? Esto lo sabe, el libro de CIO es una cosa, pero saben casi hasta los estudiantes. El otro día estuve viendo en un máster de CIOs que hay aquí en Deusto, a los alumnos preguntaba, Iñaki Dacros ahí, a los alumnos a ver un poco las características que ellos veían después de acabar el máster en un CIO. Daban 57, de las 57 solo había 4 técnicas. Es cierto que la segunda era conocimiento de las nuevas tecnologías, pero la siguiente competencia técnica creo que era la 24, luego la 36 y luego la 40 y pico. Es decir, que yo creo que hasta los propios, digamos, los futuros CIOs tienen claro por dónde tienen que ir. O sea que... Sí, yo creo que espero que que en los próximos años la gente joven, toda la gente que está ahora en la universidad, etcétera, que vayan eligiendo unas carreras distintas a las que se estaban eligiendo antes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hace unos 5, 6 o 7 años, ¿no? Wow, por ahí, antes de la crisis sería, en el 2007, 2008, todos los chavales no me acuerdo cuál, no sé si era el IES o era un máster, les habían dado, todas las empresas se querían, para elegir en cuál querían trabajar, ¿no? Y la primera empresa industrial era la 82, es decir, había 81 compañías anteriores a la primera empresa industrial, que era Repsol, si no me equivoco, o sea que tampoco era muy industrial, ¿no? Es decir, pero todo era bancos de inversión, todo era el mundo financiero que es Hollywood, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que lo que viene es algo muy distinto. Entonces, tenemos que tener mucha más gente que esté formada pues, en matemáticas para poder hacer el mundo del algoritmo. En fin, todo este mundo es un mundo muy interesante, ¿no? Y en esta locura, hasta que llegue lo que Guillermo nos ha dicho, de que la máquina va a ser mucho más inteligente que nosotros y vamos a ser todos una panda que nos vamos a dedicar a vivir, pues hasta que llegue ese momento, bueno, yo creo que ahora hay un cambio, es decir, y bueno, y en cambio los CIOs de ahora todavía están viviendo toda la antigua cultura, saben que va a llegar algo,
pero con ese truco que en economía el tiempo, fíjate que yo siempre digo que en economía el tiempo lo pagamos, que es el tipo de interés. Es decir, del tiempo no sabemos nada. Entonces es muy difícil poder predecir si estamos hablando de un movimiento que lo haremos en 2 años, en 3 o en 8. Va a ocurrir. Ahora, como todo en la vida, la velocidad la iremos viendo, ¿no? Y hay una característica que vale para los CIOs y vale para todas las demás, y es una característica que también tenemos que saber trabajar, y es en estos tiempos de cambios cambia todo, hasta cambian las fronteras de lo que consideramos que es bueno hacer o es malo hacer. La ética, el ser capaces de trabajar en sociedad, pero no hoy y para mí, sino hasta siempre y para siempre. Y esto creo que también forma parte de las características que debe tener un CIO. Hay muchas barreras, límites que tenemos que saber gestionar en el ámbito de los sistemas de información. La privacidad de los datos, la seguridad, este tipo de oficios también está muy afectado por estos límites. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, seguro que nos van a salir muchas otras interrogantes. Tenemos que estar muy seguros de que las personas que se forman en las universidades y las culturas que formamos en las empresas permiten tomar las decisiones adecuadas, porque si no nos enfrentamos a un futuro muy amenazador. Bueno, tal vez vamos a aprovechar para hacer un pequeño llamamiento, ¿no? Sobre todo a esos productores de series de televisión y tal, para hacer algo, ¿no? Que ayude a que el mundo del CIO sea un poco más cool, ¿no? Que mole un poco más y que no todo lo relacionado con las tecnologías, si os fijáis un poco, ¿no? a nivel Hollywood y demás, siempre es ciberataques, gente que captura misiles y los lanza cuando, en fin, no hay cosas muy positivas, ¿no? No tenemos, los policías las tienen, los bomberos las tienen, series de este tipo, pero me parece que los informáticos desgraciadamente no las tenemos por el momento. Así que bueno, esperemos que la charla haya sido interesante, ha sido un placer desde luego compartir esa mesa con todos vosotros y el gran conocimiento que tenéis. Y bueno, ahora creo que se abre un turno para hacer un poco de networking, ¿no? Tomar un café. Muchas gracias a todos.